Buenos días con todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Gisela Vidal y transmitimos desde la iglesia de Prayer House en Toronto. Bendecimos esta mañana la presencia de nuestro Señor y queremos hablar en esta mañana acerca de los últimos días. Estamos al tanto de todas las noticias y sabemos de que hay rumores de guerras, ya hay guerras en otros lados, hay cosas terribles que están ocurriendo. Hemos visto, hay inundaciones, hay desastres físicos que se están dando en todo lugar. Y viene como un temor, como una incertidumbre. Entonces nosotros vamos a ir a la palabra porque todo lo que queremos saber está en la palabra. Y habíamos estado viendo anteriormente que cada cosa tiene un porqué. Nosotros estamos viendo eventos que están sucediendo y todo es parte del cumplimiento de la palabra. Acompáñenme a segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 3. Yo voy a leer en la nueva traducción viviente, que es la que tengo aquí, lo encontré un poco más claro, pero en la Biblia que tenga, por favor, los que no tienen Biblia, si les pueden pasar Biblias. Vamos a ir directamente a segunda de Tesalonicenses, que yo tengo de título en esa parte, dice acontecimientos previos a la segunda venida del Señor. Y dice, ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Versículo 2, no se dejen perturbar. ¿Cómo está la gente media perturbada? ¿Qué va a pasar? Sube la gasolina, va a haber alimentos, no va a haber alimentos, está como medio, uno se perturba. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No ha comenzado aún, pero estamos viendo señales, ¿no es cierto? Dice, ya ha comenzado, no les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Está hablando el apóstol Pablo, que está escribiendo una segunda carta a los hermanos en Tesalónica. ¿Dónde queda Tesalónica? ¿Alguien sabe? Grecia, ¿no? Tesalónica queda en Grecia. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque ellos en aquel tiempo habría algo de lo que Jesús habría dicho. Entonces Pablo le está diciendo, aún no. Pero ahora miren los tiempos que estamos viviendo. Por eso que vamos a ir. Y en el versículo 3 dice, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Pero en otra versión, si tú tienes la Reina Valera, dice, hasta que comience la apostasía. Pero hay mucha gente que no entiende qué es apostasía. Sencillo, apostasía, rebelión contra Dios. Pero cuando yo también lo leía, recién estaba leyendo la palabra, ay, apostasía, no, me sonaba algo malo, pero no lo tenía claro. La apostasía es la rebelión contra Dios. Y en esta versión, en la nueva traducción viviente, lo dice, hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Y se da a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Ya saben a qué se está refiriendo. Pero me voy a centrar en la apostasía, o sea, en la rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había eso, pero en estos tiempos, pues eso les decía Pablo, y no, aunque les digan que ya empezó, ya ocurrió, no. Ahora, ¿qué vamos a estar viendo? Vamos a ir a Timoteo. Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo y vamos a ir al capítulo 3. Vamos a leer desde el 1, vamos a ir bastante Biblia hoy día. Por favor, atentos, porque esto es para nosotros. Ustedes saben que la palabra tiene tanto poder que nunca pasa de moda, está siempre al día. Y acá dice, yo tengo de título que dice carácter o conducta de la gente en los últimos días, en estos días. Así que vamos a ver para ver si calza el carácter, si calza la conducta y estamos ya en esos días.
Aquí la palabra es clara. Pero ¿qué es carácter? A ver, nosotros podemos decir, ¿cómo que el carácter de quién? ¿Qué cosa es carácter? Bueno, acá lo busqué. Y dice, el carácter es el conjunto de rasgos y cualidades que definen a una persona y que la hacen única, que las distingue por su modo de ser o su modo de obrar. Yo puedo tener una hermana gemela, pero no va a pensar como yo, no va a actuar como yo. Tenemos similitudes, vivimos de una misma familia, pero ¿a ti te han confundido con tu hermano, con tu hermana alguna vez? A mí sí, con mi hermana menor. Pero y cuando ya nos empiezan a conocer, no, que son bien diferentes. Bueno, aparte que no somos gemelas, pero nos parecemos mucho físicamente. Tú puedes tener un hermano gemelo, una hermana gemela, pero algo te hace único. Y es tu carácter, porque eso define todo lo que tú eres, tus rasgos, define tus cualidades, cómo tú te comportas. Entonces, eso es lo que vamos a ver, el carácter, la conducta de la gente de los últimos días, que vamos a ver que resulta que son estos días. Y como cristianos, nosotros tenemos que buscar que nuestro carácter refleje nuestra relación con Dios. Porque si mi carácter no refleja una relación con Dios, entonces, ¿para qué me digo que soy cristiana? Porque digo, no, yo sí creo en Dios. Recuerden que la palabra dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos también creen, pero ellos no obedecen a Dios. Ellos creen y tiemblan porque han sido vencidos por el Cordero. Ahora, vamos a ir. Según de Timoteo lo tenemos desde el 1 hasta el 5. Lo vamos a leer. Y yo te voy a leer una versión que busqué, Palabra de Dios para Todos. Si te suena diferente es porque estoy en esta versión. Versículo 1 dice, recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. Está escribiendo Pablo a Timoteo, que es su hijo espiritual, no es su papá de verdad, pero él en muchas ocasiones le llama hijo. Y quiero hacer un paréntesis. Timoteo era de papá griego, pero de mamá judía. Y eso va a tener sentido después, pero te lo voy diciendo. O sea, él era judío, mitad judío, pero él tendría que ser gentil, por lo que el papá era griego, o sea, no era judío, pero por la mamá, él viene a conservar una fe, que ahora lo vamos a ver. Entonces le dice, mira, Timoteo, recuerda que en los últimos días, o sea, para que él no se confunda cuando él enseñe, llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Vamos a parar ahí. Aquí ya ha dado varias como alarmas se nos han sonado. La gente se volverá egoísta. Anteriormente, yo me acuerdo, casa de mis abuelos, mira, venía el vecino, entraba, comía, se sentaba y no de que, ay, que has venido, que tenemos la comida, no sé si ustedes se acuerdan, pero las familias, hasta hace poco, uno como que, yo digo hace poco, bueno, tengo ya 50 y algo, pero yo me acuerdo que no había ese egoísmo, no, para mí no, más para ti no. Obviamente había egoísmo, pero acá habla de que el egoísmo viene a ser un sello. El egoísmo se viene a acrecentar. En esos tiempos la gente va a amar más el dinero. A veces no te han dicho, todo es trabajo. Es más, dejas de reunirte con tu familia porque trabajas hasta tarde. A veces no vienes a la iglesia porque hay trabajo. A veces no disfrutas, no sé, es tu cumpleaños, no, pero tengo que trabajar. Y bueno, tenemos que cumplir con el trabajo, pero donde el trabajo viene a ser algo, ¿por qué? No porque ame el trabajo, porque me van a pagar, porque ese trabajo significa una remuneración. Y entonces ya, no, es que yo tengo que pagar acá y tengo que comprar una casa y que tengo que pagar el auto y que tengo que pagar y les voy a dar a mis hijos esto. Y entonces tu foco está en, tengo que trabajar porque el dinero lo necesito. Entonces eso es digamos, esa dependencia del dinero, de esa provisión que yo necesito, me hace esclavo del trabajo. Ahora, Dios quiere que trabajemos. Es más, Dios condena, la palabra condena a aquel que no trabaja, dice que es peor que un impío. Pero primero, buscar
el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, siendo trabajador, trabajadora, siendo responsable, y todo lo demás va a ser dado por añadidura. Entonces aquí claramente dice, amante del dinero. El dinero va a venir, la provisión va a venir. Si tú eres responsable, si tú trabajas, si tú eres diligente, el dinero va a venir. Pero amante del dinero, amor al dinero, no. El único amante que yo tengo que ser es de mi Señor, porque si Él no es mi Dios, el dinero sería mi Dios. Y bueno, fanfarrona, la gente va a ser orgullosa. ¿Qué significa que yo sea orgullosa? Que yo creo que ya sé y nadie me tiene que decir. En estos tiempos, muchos, como hay ahora el Internet y tú a veces Google y encuentras todo. Y tal cosa, yo ya sé porque yo he buscado. No, yo ya ni me digas. Y nos hemos vuelto orgullosos y creemos saber cosas que ni sabemos. Pero dice, se insultarán unos a otros. Miren lo que sigue, no obedecerán a sus padres. Como ya les dije, yo tengo 50 y algo, no vivía en una casa cristiana, pero yo no podía desobedecer a mis padres. Aunque no me parecía, aunque mi opinión era totalmente contraria, aunque injusto, que por qué no le dice a mi hermana, que por qué yo obedecía, no sé ustedes. ¿Recuerdan nuestros tiempos? No. Y una mirada con el que le me daba mi mamá, yo, no había discusión, ni que yo por qué. Pero en esos tiempos no eran estos tiempos. ¿Qué tiempos entonces estamos viviendo? Dice que dice, se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. ¿Cuánta gente te da gracias cuando tú? Vamos a hablar de nuestras generaciones, porque nuestra generación antigua, digo antigua porque esta generación que está ahora, tienes que decirle, ¿ya diste las gracias? Si yo no agradecía cuando yo estaba niña, porque ahí nos estaban formando, un peñiscón, muchas gracias. Si se estaba distraída, ya saludó. Y si no saludaste, buenos días, buenas, no sé. O si no, me sacaban afuera y tenía que volver a entrar saludando. Y yo no me molestaba. Yo sabía que había estado en falta. Pero ahora dile a alguien, saluda, da las gracias. Gracias, thank you. Yo realmente te digo porque me han dicho que te diga gracias, pero yo ni te quiero dar las gracias. Es esa actitud que ahora, en estos días, se está viendo y está donde, en la palabra que está escrita muchísimos años atrás. No pasa de moda esta palabra. Y serán mundanos. ¿Qué? Nos atrae lo del mundo. Lo de Dios, ay, qué aburrido, qué anticuado. Lo del mundo, ay, pachanga, qué comelona, que no sé qué, todo lo demás. Pero dice aquí, versículo 3, no sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Qué grave, porque todos nos equivocamos y necesitamos perdonar y pedir perdón. ¿Estamos? Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. 4. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque está nombrando tantas cosas que si tú te pones a pensar, ¿estamos en esos días? ¿O a mí nomás me parece? Estamos en esos días y tenemos que tomar cartas en el asunto. No nos podemos quedar de espectadores, ver pasar todo. Porque en estos días traicionar a un amigo va a ser como que, pero que no era tu amigo, pero ya no. Y lo tomamos como cosa liviana. Entraron en un negocio porque son muy amigos y de pronto se le volteó y traicionó al amigo y el otro, pero yo confiaba en ti como mi hermano, como mi hermana. Y no, no, a ver, no es negocio. Yo conozco tantísimos casos
de relaciones que se va con la amiga, el esposo, la mujer se fue con el compadre, que no es que era el compadre era el mejor amigo del esposo. Bueno, eso solo por decir, pero ya es tan común que como que las redes sociales han servido para mucho, para que la gente se contacte, pero quiero decirte que las redes sociales han servido para que mucha gente se contacte con sus enamorados, novios de la época cuando eran jovencitos y han dejado sus familias. Yo conozco varios casos de eso. Qué casualidad, han dejado por lo que ellos recuerdan cómo era cuando eran, pues no sé, de 15 años, 18 años, 20 años. Han dejado sus familias y han regresado a una relación porque era el amor de su vida y la vida que tenías con tu esposo, con tu esposa. Y, o sea, los placeres primero. O sea, no piensas ya en la familia, placeres primero. 5, parecerán ser muy religiosos. Todos dicen, ay, sí, yo creo en Dios, porque esta carta, ojo, que no es solamente para la iglesia, es para todos. Los que estamos en la iglesia y los que están fuera de la iglesia. Esto es para todos. Esto es el comportamiento de la gente de estos días. Así que los que estamos en la iglesia, no digamos aquellos, no, los que estamos en la iglesia también, tengamos cuidado. Parecerán muy religiosos, pero su manera de vivir demostrará que en realidad rechazan servir a Dios. Mira el consejo que le da Pablo a Timoteo. No te metas con esa gente. Si tú ya le predicaste, si tú ya le dijiste, le hablaste del Señor y sabes que no quieren, que son rebeldes, que son amantes de sí mismos, que quieren primero el dinero, primero, y tú sigues, ¿sabes qué? Te puedes convertir como en uno de ellos. Quiero que me acompañes a 1 Corintios 15:33, porque la palabra es clara. Y Pablo le dice, Timoteo, no te metas con ellos. En la Nueva Traducción Viviente dice, aléjate de esa clase de personas. Y en la Reina Valera dice, evítalos. Punto, evítalos. Pero ¿qué dice 1 Corintios 15:33? Yo te lo voy a leer, si quieres anótalo. Dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿Y de qué estábamos hablando? Del carácter, de la conducta de esa persona. Si yo me junto mucho, voy a empezar a hablar como ellos. ¿No te ha pasado? Si te empiezas a juntar con a ver, vamos a ver, un colombiano, vamos a empezar a hablar como un paisa. ¿Por qué? Yo soy peruana, pero tanto me junto que al final salgo hablando y me van a decir, ¿por qué hablas diferente? Si yo me voy a Perú, se van a dar cuenta. Ah, y yo recién, es que yo estaba en contacto con Sandra y no es que me he mimetizado, pero he agarrado de repente maneras de hablar o palabras. ¿Y esa palabra dónde la sacaste? Y para mí viene a ser normal, porque las compañías te pueden beneficiar como que te pueden perjudicar. Y acá la palabra dice que las malas compañías corrompen el buen carácter. Si tú nunca dices una palabra, ya saben, ajos y cebollas, pero te juntas con gente que todo el mundo está, al final se te van a salir esas mismas palabras a ti, se te van a pegar y van a ser parte de ti, porque la palabra lo dice y ya nos advierte. Entonces, ¿qué le dice Pablo? Evítalas, no te metas con ellos. Ya les diste la palabra, pues ahora que esa palabra, el Espíritu Santo convenza a la persona. Pero si yo insisto con esas amistades, yo podría caer en ser como ellos y me voy a alejar poco a poco de Dios. Pero mira, algo importante que quiero que veamos es de que si continuamos en 2 Timoteo capítulo 3, pero desde el 10 avanzamos, algo que le encarga Pablo a Timoteo. Le da un encargo. Y yo quiero que tú te des cuenta que Pablo Timoteo es un hombre muy joven y él está dejando una iglesia
para que la pastoree Timoteo, porque esas almas son muy valiosas para el Señor. Dice, este muchacho es joven, pero yo te tengo que dar un encargo, porque Pablo andaba de aquí para allá, predicando y sembrando iglesias, y él tenía que dejarle a Timoteo. Tal vez Timoteo, no sé, tendría sus 16, 18 años, era un hombre joven, pero apasionado por el Señor. Versículo 10 dice, vamos a leer del 10 hasta el 16, nada más. Dice, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Vamos a ver. Pablo le está diciendo, tú, tú sabes muy bien lo que yo enseño. Ya te enseñé, tú sabes cómo yo vivo. Tú viste mi conducta, mi carácter, que tiene una compatibilidad con lo que yo enseño. Dice que él conoce el propósito de su vida. Pablo sabía que él había sido elegido como apóstol al pueblo gentil. Pablo no le predicaba a los judíos, al pueblo gentil. Y él sabía su propósito. Todavía a veces el pueblo de Dios no sabe qué tiene que hacer. Señor, ¿para qué me creaste? No sé, no me he dado cuenta. Y pasan los años. Pablo lo tenía claro, pero también le dice, tú conoces mi fe. Nosotros que creemos en el Señor o que decimos creer en Él, que nos consideramos creyentes, tenemos que dejar ver qué nivel de fe tenemos. La gente te tiene que dar cuenta, oh, es una persona de fe o no. Pero mira, Pablo se atreve a decir, tú conoces mi fe, tú conoces mi paciencia. ¿Cuántos somos pacientes? Se nos va la paciencia, se nos acaba rapidísimo. Empezamos a manejar y creo que por ahí se te cruza un carro y se acabó la paciencia. Ay, oye, ¿qué te pasó? Que no. O si no, con el claxon, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo? Y dice, y conoces mi amor y mi constancia. Y esto aplica porque hemos visto que en los últimos tiempos lo vamos a aplicar a la familia. El Señor quiere que yo hable a la familia que se dice creyente y aquel que quiere venir a Cristo y que su familia tenga esas bases cristianas, que yo te animo que lo sigas, lo persigas. Mira, los hijos en los últimos tiempos van a ser rebeldes, van a ser desobedientes a sus padres. Y esta es una señal. ¿Y qué vamos a hacer los padres? ¿Nos vamos a quedar sentados? No. Ah, bueno, es que eso tenía que pasar. Acá dice, mira, como te digo, Pablo, padre espiritual de Timoteo, y esto aplica para los padres espirituales, para las madres espirituales. Y por eso yo te digo, si tú como padre quieres llegar a tu hijo, tú tienes que tener el carácter. Entonces tú vas a enseñar como tú vives, tú vas a enseñar con tu ejemplo. Porque los hijos no son ningunos tontos y nos están observando. Y como viven con nosotros, no estamos como cuando vengo a la iglesia y acá todos nos vemos bien lindos, bien santitos. Nadie acá pierde los papeles. Pero en casa, los hijos nos ven a colores, a todo color. Entonces, si yo grito, soy una gritona en la casa, mi hijo va a saber. Y si yo le digo, hijo, no hay que gritar, me va a mirar como, ajá, hijo, no hay que mentir. Y yo empiezo a mentir, no, dile que no estoy, no, dile que no. Ajá, mamá. Sí, claro, no hay que mentir, solo tú. Porque el ejemplo está enseñando. Y si yo no tengo fe, peligro, porque mi hijo no va a adquirir nada. O va a adquirir una fe mediocre. Eh, la paciencia, sobre todo cuando estamos apurados. ¿No se ha dado cuenta que ahí perdemos la paciencia cuando la hora se nos va? Todo bien, pero cuando ya se nos hace tarde, hay que ir a trabajar o hay que estudiar y ¿por qué no te has ido todavía? Y mira que se nos va la paciencia. Cuando hemos dicho, tenías que hacer esto, ¿y por qué no lo hiciste? Ay, me olvidé, se nos va la paciencia. Y no digo que dejes que todo sea, pero cómo nosotros tenemos que manejar el asunto va a decir mucho
del impacto en ellos. Entonces, el versículo 11 dice, sabes, está hablándole Pablo, sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo esto. Pablo le está diciendo, sí, yo sufrí persecución aquí, allá y allá, pero he confiado y tú has visto cómo el Señor me rescató porque yo creí, confié en el Señor. Es cierto, dice el 12, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Cuando tú estás en una familia donde solo tú le sirves a Cristo, la familia, allá llegaron los aleluya, allá llegaron los anticuados, allá estos son los que no bailan, ¿no? Y empiezan a, ¿sabes qué? Vas a tener que el escudo, el Señor es un escudo alrededor tuyo, que no te importe, porque eso es así. ¿Qué te queda? Orar por ellos, porque ellos no se dan cuenta. Pero parece mentira, pero es como una persecución porque tú quisieras que tu familia todos te quisieran. ¿Y por qué te has cambiado de religión? ¿Y por qué te has vuelto así medio raro o media rara? ¿Por qué los domingos no se puede contar contigo? Porque yo le he dicho a mi familia que el domingo es el día del Señor y todos los planes lo puedo hacer después de las horas de la iglesia, pero yo tengo un compromiso no con la gente, que obviamente los amo y los respeto, pero mi compromiso es directamente con Dios. Y es el día del Señor. Y yo no voy a profanar su día porque quiero vivir de acuerdo a lo que Él me ha mandado. Porque yo me he dado cuenta, ojo, que no es porque soy muy santa, yo me he dado cuenta cuando yo he caminado en mis caminos, me ha ido muy mal y he tenido que sufrir las consecuencias. Entonces, va a haber persecución, tal vez en el trabajo, en un trabajo a mí me sacaron porque yo le dije que por favor me cambiaran, que yo no quería trabajar los domingos y que me acomodaran el horario. Y me dijeron, no, no tienes corona, o trabajas los domingos o te sacamos. Y yo le digo, no es que no puedo trabajar. Presenta tu carta de renuncia. Y me tuve que ir. Y como yo presenté mi carta de renuncia, pues no hubo compensación y me tuve que ir. Y eso fue cuando yo recién estaba en mi segundo trabajo aquí en Canadá. ¿Por qué? Tenía que confiar que Dios me iba a dar otro trabajo. Y sí me dio otro trabajo. ¿Y qué se me ocurrió? Fui a otro trabajo y en la entrevista, ¿tienes algo que decir? Sí, soy cristiana y no trabajo domingos. ¿Me toman así o no me toman? Te tomamos. Y me tomaron porque dije, ya aprendí, tengo que hablar, tengo que decir que ese día yo se lo comprometí al Señor y conmigo no cuentan. Entonces, ¿va a haber persecución? Sí, de alguna manera es una persecución. Todavía no hay una persecución como en el tiempo de la iglesia primitiva, que como ya hemos mencionado, los agarraban a los cristianos y los metían al Coliseo romano y eran devorados por leones. Nosotros no hemos llegado a eso. Y ellos no negaban su fe. ¿Qué tal si nosotros estuviéramos en esos días? Porque vendrá la persecución. Entonces, seguimos. Dice, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Miren, nuestros hijos que van a la escuela y en las universidades, eh, ya en mis tiempos, yo cuando estaba en la universidad, tenía amistades que dejaron, creían en Jesús y me empezaron a regalar todos sus cuadros. Ya no creemos en eso. Así, de esa manera. Ya no creemos en eso. ¿Tú todavía crees? Sí. Ah, me regalaron como tres muchachos jóvenes, porque en la universidad te enseñaron que ya tú podías ser tu mismo Dios y la nueva era muy disfrazada y venían con unas ideologías totalmente contrarias a Dios. Y quiero decirte que en las escuelas ahora tus hijos desde pequeñitos están siendo instruidos por un currículo muy terrible, que se empiecen a conocer sus cuerpos, que se toquen, porque eso es lo moderno, ahora eso así es normal, eso es bueno, que si tu hijo no quiere, se siente que está en un cuerpo equivocado, el gobierno te va a ayudar para que te pongas todas las hormonas, te operes, te mutiles el cuerpo
Y tú como padre, si tú le prohíbes, si el gobierno está de acuerdo, porque el hijo, el jovencito, la jovencita pidió, tú como padre no puedes hacer nada. Y lo que tú más amas, que son tus hijos, los tienes que dejar que decidan y no puedes ayudar. Entonces, hay una agenda de los últimos días donde todo lo bueno es visto como malo, pero lo malo es visto como bueno. Y aquí lo estamos viendo. Dice 14, y dice que muchos serán engañadores, pero también serán engañados, porque todos van a caer en el mismo engaño. Entonces, ¿qué nos queda como padres? Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos y que ellos tengan la confianza con nosotros. ¿Tienes algún problema, alguna manera de pensar? Ven a mí, antes que vayas a esas autoridades torcidas que te van a llevar por un camino muy retorcido, ¿no? Entonces el 14 dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Si tú enseñas a tus hijos de carne y sangre y a tus hijos espirituales, ellos van a tener claramente la enseñanza que tú les diste, el ejemplo. Y entonces dice, tú les puedes decir, permanece hijo, permanece hija en lo que yo te he enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te han enseñado. ¿Quién? Está hablando de Pablo mismo. Tú le puedes decir eso a tus hijos, tú puedes confiar en mí, que yo te he enseñado con mi ejemplo, que yo he sufrido persecución, que yo he tenido que pasar cosas terribles, pero entonces mi fe me ha sostenido y tú has visto eso. Pero miren el 15, lo que le dice a Timoteo. Quiero que entiendas esto. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo? Desde la niñez, las cuales te han sido dadas, dice, las cuales te han dado la sabiduría, ¿para qué? Para recibir salvación. Tú recibes salvación por lo que está sembrado con la palabra. Dice, estas sagradas escrituras que te he enseñado te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, porque hay muchos, pero eso lo escribieron los hombres. ¿Qué puedo creer lo que dice la Biblia? Bueno, la palabra, la escritura, es toda inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Para qué sirve la palabra? Es lámpara a mis pies, me va a mostrar, estás mal, Gisela. Esto no es, mira, estás a punto de cometer un error y las consecuencias van a ser graves. Ahora corrige tu camino. Y dice que nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. No solamente me dice, no, esto está incorrecto, me va a poner en el camino correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y si yo hago buena obra es porque el carácter en mí ha sido moldeado al carácter de Cristo. Dos cosas sacamos de esto, dos conclusiones. Uno, la salvación de los hijos empieza desde la niñez, pero cuando el padre, recuerden quién era el papá espiritual de Timoteo, Pablo. No sabemos qué haya pasado con el papá, de repente la mamá enviudó, pero el papá tiene la habilidad de poder enseñar las escrituras. La enseñanza bíblica viene del papá, lo fundamenta el papá. Ojo, hay madres solteras y el papá no o no es cristiano. Entonces, en ese caso, la mamá va a tener que asumir. Pero lo ideal, como Dios quiere, es que el fundamento bíblico, la enseñanza bíblica sea dada por el papá. Pero ojo, la fe viene por la mamá. Vamos a 2 Timoteo 1:5. Miren, qué hermoso esto. 2 Timoteo 1:5.
te lo voy a leer porque a mí me inspira mucho. Dice, me acuerdo que de tu fe sincera, o sea, ¿quién tenía fe sincera? Timoteo, porque Pablo le está hablando a Timoteo. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loaira. La abuela tenía una fe sincera, estaba llena de esa fe. Y luego tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Se dejaba ver la fe de Timoteo. Pero la fe sincera es heredada, se transmite por la mamá. ¿Qué pasa si no está la mamá? Bueno, generalmente, ¿sí? O sea, no es que tiene que ser, hay casos que no. Entonces, ¿pero por qué por la mamá? Les había dicho que Timoteo, su papá era griego y su mamá era judía. ¿Quién le estuvo instruyendo la palabra? La mamá. Pero la mamá fue instruida por su mamá. Porque aquí va hasta la abuela. Y las mencionan por nombre. Quiero que prestes atención a esto. La mamá tiene un rol, que solo el papá, y que... No, que la mamá tiene un rol porque la mamá amamanta. Y hay una conexión de amor fraternal. Y entonces, si la mamá le enseña algo que está chueco, te quedas con eso, porque mi mamita me enseñó así. Y ahora está en el cielo, pero ahí queda. Para que te saquen de esa fe errónea, difícil. Solo el Espíritu Santo. ¿O no? A mí me costaba. Cuando yo vine a Cristo y mi mamá no, a mí me costaba. Era lo más doloroso que me tocaba. Enfrentarme a mamá, no, mira. Obviamente en ese tiempo mi mamá no entendía. Pero como Dios es fiel, pues mi mamá es cristiana ahora y mis hermanas también. Pero la primera que vino a Cristo en la familia fui yo, así que yo era, ¿qué le pasó? ¿Dónde se metió? ¿Quién le lavó el cerebro? O sea, obviamente. Y mi mamá, bueno, en carácter fuerte, entonces imagínense. Entonces me costó mucho más que con mis hermanas, que, bueno, con mi mamá. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios, mire, la expresión de ese carácter se ve en sus atributos. Dios es amor. Dios es bondadoso, misericordioso, paciente. O sea, ¿están dando cuenta que estamos mencionando qué? El fruto del Espíritu Santo. ¿Se han dado cuenta que estamos mencionando eso? Y entonces, nosotros tenemos que buscar, y si quieren lo van a buscar, hoy día no vamos a tratar de eso, pero está en Gálatas 5, del 22 al 23, lo pueden leer, el fruto del Espíritu Santo. Y cuando dice el fruto es porque es un fruto completo. No es que los frutos, yo tengo solo estos frutitos de acá. La palabra dice el fruto. O sea, el paquete viene completo, porque Dios no es un pedacito de Dios tengo. Todo. Entonces, viene la pregunta. Y entonces yo, ¿cómo voy a hacer si mi carácter no se parece al de Dios? ¿O sí? No se parece. El mío tampoco. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? Porque obviamente no tengo cómo. Pero yo digo, y si yo me tengo que parecer y todos se van a parecer a Dios, entonces, ¿cómo es que yo soy único? ¿Cómo es que yo fui creada única? ¿Qué pasó? Bueno, Dios no está interesado en cambiar tu personalidad. Él quiere usarte con esa personalidad que tú tienes, pero quiere cambiar tu carácter. Lo que va a ser moldeado no es tu personalidad. Aquí no venimos a cambiar personalidades de nadie, pero tu carácter tiene que ser moldeado al carácter de Cristo. Dice la palabra, hasta llegar a la altura del varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Jesús. ¿Ustedes se imaginan con el tamaño que yo tengo que voy a llegar a la estatura física? No, está hablando de la estatura espiritual, la estatura que tenemos que llegar. Entonces, para esto vamos a tener que ser transformados. No, yo no puedo de la noche a la mañana, ya, voy a ser
A, B y C, porque sería una manera religiosa. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo haga una obra en mí. Vamos a Efesios 4. Y vamos a leer solamente 3 versículos, del 22 al 24. Dice 22. Quiero que esta es la clave, porque obviamente ya entendí ahora, yo tengo que tener un carácter como el de Dios, como el de Cristo, tiene que ser formado en mí, porque yo voy a dar ejemplo en casa, porque yo voy a dar ejemplo de fe, de templanza, de constancia, de que no es que cuando quiero busco a Dios, cuando ya me pasa el problema ya no lo busco. Entonces, tengo que desarrollar un carácter, pero Dios no va a venir y me va a atropellar y me va a agarrar para hacer el carácter. ¿Qué va a hacer Dios? Va a permitirme que yo me acerque. Me llama con lazos de amor, porque Él es mi papá. Y Él nos da el primer ejemplo de cómo ser un padre y cómo ser una madre. Por los atributos que tiene Dios, yo tengo que ser ese tipo de padre, ese tipo de madre. Entonces, 22 lo tenemos, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir. Ojo que estoy leyendo la nueva traducción viviente, como les dije el día de hoy estoy leyendo esa versión, por si acaso les suena raro. ¿Quién tiene que deshacerse? Yo tengo que proponerme, no quiero más vivir así. Dios no va a venir y nos va a implantar. Él no es un bully que viene y te haces así. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que ya está corrompida por la sensualidad y el engaño. 23. En cambio, dejen que el Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar que el Espíritu Santo, ¿sí? Dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Yo tengo que permitirle, tengo que dejar que Él renueve mi pensamiento, renueve mi mente, renueve mis actitudes, mi actitud de rebelde. Entonces, 24, pónganse la nueva naturaleza. En otra versión dice, revístanse de esa naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. La semejanza que nosotros hemos sido creados no es de que si nos hubiera hecho en serie, todos somos igualitos. Y no habría hombre y mujer, porque todos, hombre, 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 o todos mujer, 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 idénticos, en serie. Sin embargo, Dios habla de la semejanza de su carácter. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuánto, hazte esta pregunta esta mañana, cuánto me parezco a Dios, a ese carácter? ¿Cuánto mi carácter está compatible con el de Dios? Dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. En esto terminamos. El carácter se forma en la presencia del Espíritu Santo, pero no a veces, cada día, hasta que esa presencia es tan fuerte. Ustedes han visto si alguien está friendo pescado y yo entro y luego salgo, ¿a qué voy a oler? Porque estuve ahí un buen rato y salí y el que tiene pelo así se le pega en el pelo. Cuando sales, hueles a pescado, porque estuviste en la presencia del que estaba friendo el pescado. El pescado te llegó a impregnar con su aroma. Si tú estás en la presencia del Espíritu Santo todos los días, ¿a qué vas a oler? A Espíritu Santo. Se te va a impregnar. Y es necesario la intimidad con el Espíritu Santo porque sin Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. No nos engañemos. ¿Puedo yo ser una buena mamá? No sin el Espíritu Santo. Me he equivocado muchísimo y yo he tratado de arreglar todas las cuentas posibles con mi hijo, pero no puedo negar que él ha sido muy dañado. No puedo hablar por tus hijos. Y aún él siendo cría de un hogar cristiano, pero nosotros teníamos muchos problemas y a veces cuando uno piensa que los hijos no se dan cuenta,
todo lo saben, todo lo saben. Ellos absorben todo y ellos tienen sus luchas. Y a veces nosotros como pensamos, ay, mi mente que estaba dormido. ¿Dormido? No. ¿Tú no te acuerdas cuando tus padres discutían? Yo me acuerdo. Y nunca mi mamá se enteró que yo sabía. Cuando pasaron los años y yo le empecé a decir esto y esto. Y sí, ¿por qué nunca me dijiste? Para mí es que es obvio. Vivimos en una misma casa. Entonces, ¿hay cuentas que ajustar? Sí. ¿Tenemos que pedirle perdón a Dios? Sí. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que Él está aquí, que nos guíe en oración. Amén. Padre, perdónanos por haber obviado tu palabra, tu presencia. Perdónanos porque hemos vivido como mejor nos parece y no hemos dado buen ejemplo, Señor. Nuestro carácter ha dado malísimo ejemplo, pero es que no sabíamos. Y hoy tu palabra nos traza una ruta por donde tenemos que caminar. Hoy tu palabra nos dice que en estos días habrá muchos engañadores, que en estos días el amor de muchos se enfriará, que habrá egoístas, que los hijos van a ser desobedientes. Pero Señor, nosotros venimos delante de ti a humillarnos, a pedirte perdón, a reconocer que no hemos hecho las cosas de acuerdo a ti, a reconocer que no hemos corrido al Espíritu Santo por consejo que ya está en la palabra. Porque solo tú, Espíritu Santo, puedes renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, renovar nuestra conducta. Toda actitud que sale, que se desprende de cada uno de nosotros, ha sido corrompida y dado su fruto. Perdónanos, Señor, que podamos acercarnos a nuestros hijos, así como tú nos das ejemplo, tú te acercas a nosotros. Y que no agotemos todas las posibilidades para poder acercarnos a nuestros hijos carnales y espirituales, así como lo hacía Pablo con Timoteo. Los padres tomar la responsabilidad de aprender la palabra para poder dársela a sus hijos. Es el pan que le van a dar a sus hijos, tanto material como espiritual. Las madres, que nos llenemos de esa fe, que aunque vienen las tormentas, nos agarremos de ti, Señor. Porque la fe es creer, es la certeza de lo que no se ve. Tal vez todavía la situación es difícil, pero yo voy a tener fe en ti, Señor, y mis hijos y mis hijas van a tener esa fe sincera en ti, una fe honesta, una fe que no se mueve. Porque tu palabra dice que mis hijos heredarían esa fe. Ayúdanos, Espíritu Santo, moldea nuestro carácter al carácter de Cristo, que podamos crecer en ti, Señor. Te pedimos perdón por haber dejado que las escuelas moldeen el carácter de nuestros hijos, que moldeen sus actitudes, que le implanten ideas totalmente lejanas a ti. Dice la palabra que en los últimos días la gente va a ser apóstata, rebeldes contra Dios. Señor, ayúdanos a que nosotros podamos rescatar nuestra generación para ti, Señor. Que nuestra generación no sea rebelde contra ti. El pecado de rebeldía es el pecado de Satanás. Y nosotros queremos que nuestros hijos te amen a ti, pero que vean en nosotros esa pasión por ti, que vean en nosotros el amor con el que respondemos a tu amor. Señor, gracias. En esta mañana te pedimos, Espíritu Santo, que tú toques nuestros corazones. Toca el corazón de nuestros hijos, ministralo, Señor. Dice tu palabra que tú eres el consolador. Consuela nuestros corazones de padres y de madres y consuela el corazón de nuestros hijos
que muy posible los hemos dañado, pero vamos a ir guiados por tu Espíritu Santo. Perdónanos por haber sido lejanos a ti y haber querido resolver las cosas a nuestra manera. Hoy corremos a ti, corremos a tus brazos, papá. Adiéstranos, enséñanos, porque estamos en los últimos días, en los días que se hablaba que vendría este tipo de conducta, este tipo de carácter. Señor, gracias por tu presencia. Recibe toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, si esta prédica ha tocado tu corazón, compártela. Dios te bendiga.